Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Este es su programa para los matrimonios, para los grupos de matrimonios. Hoy con el tema del miedo a la confianza. Así se va a llamar este programa. Vamos a intentar quitarnos el miedo y pasar a la confianza, pero de la mano del Espíritu Santo. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente, que nos ayude, que venga aquí a hacernos entender cómo pasar del miedo a la confianza. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Hermosa canción de la hermana Glenda. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Santificarnos en pareja. Vamos a imaginarnos a un niño, pongamos de 4 años, que está caminando con su papá en medio de una calle llena de gente. Imaginemos que hay ruido, carros pasando, peligrosos porque pasar la calle van muy rápido, ¿verdad? Es una carretera con carros a velocidad. Hay un montón de gente desconocida caminando por la acera. Y el niño de 4 años no entiende nada, pero está tranquilo. Está tranquilo. ¿Por qué está tranquilo? Porque va de la mano de su papá. Ahora vamos a imaginarnos lo mismo, el mismo niño, pero solo. Imagínenselo. No ha cambiado nada. La calle es la misma, los carros van a la misma velocidad, los peligros son lo mismo. Lo único que cambió, ¿qué fue? La mano. La mano. Y eso cambió todo. En este programa vamos a hablar de esa mano, porque nosotros no sufrimos únicamente porque existen los problemas. Sufrimos porque se nos olvida que el Padre nos tiene una mano para tomarla. Y también tenemos una madre, Mamá María. Quisiera recordar una frase. Cuando yo fui presidente de Radio María, en la radio tuvimos muchos desafíos. Había una emisora que no era de la familia mundial de Radio María que había abierto y había copiado el nombre y el logotipo de la emisora y bueno, al final esa emisora cerró y seguimos nosotros, pero estábamos en la frecuencia de AM donde costaba mucho que nos escucharan. Si alguien llamaba por teléfono a un programa, uno decía, llamó a alguien, qué bendición. Y entonces, cuando ya empezamos en el FM, necesitábamos una frase. Y como Radio María es de voluntarios, llamamos a un voluntario que fue compañero mío de colegio, Nelson Heymans, al que le mando saludos si escucha este programa. Él es profesor de creatividad, es publicista, es, bueno, en mi opinión personal, un genio. Y bueno, le contamos lo que había pasado con la radio. Estábamos en los inicios, hace 20 años de eso, hace un montón, 15 años tal vez, no sé cuántos. Pero, y bueno, le contamos la historia de la radio, que estábamos así, que así, que necesitábamos una frase. Y bueno, se va una semana y después llega
y nos da la frase que todavía a veces se usa en Radio María. La frase era: nadie es huérfano. Y yo decía, wow, es una frase fuerte, una frase, bueno, yo me puse a pensar, pero ¿y si hay un niño huérfano, un adulto huérfano? Tal vez esa frase no le guste, y me puse a profundizar y no, más bien, qué lindo que esta persona entienda que nadie es huérfano, nadie. Lo que hay es personas que no quieren tomarse de la mano del padre y de una madre que Él mismo en Jesucristo nos dejó en la misma cruz. Todo el mundo ha tenido miedo. Miedo a enfermarse, a perder al cónyuge, miedo por la salud de los hijos, miedo por el trabajo, el dinero, por quedarnos solos, por hacernos viejos, miedo a la muerte. Miedo que Dios no responda mi oración con lágrimas. Jesús en Getsemaní tuvo miedo, sudó sangre. Pero ahí mismo en Getsemaní nunca permitió que el miedo tomara la delantera. Y esto es lo más importante. Entremos en el corazón de Jesús. Como matrimonios, entremos en el corazón de Jesús. El mayor problema del hombre no es el miedo, es sentirnos huérfanos, como nos enseñó Nelson en esa frase. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva después del pecado? Se escondieron. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y entonces llega la culpa, la desconfianza. Y Dios se hace hombre en Jesús para cambiar todo eso, hermana y hermano. Y como siempre les digo, estos programas son, bueno, por supuesto, para todo el público de Radio María, para todos los que escuchan los podcasts de Santificarnos en Pareja, pero son hechos para los matrimonios, en especial para los matrimonios jóvenes, para que tengan material para conversar de temas espirituales, como en este caso el miedo. Mi amor, miedo, ¿a qué? En estos momentos, ¿tenés miedo? ¿Y cómo manejas el miedo? Y es que Jesús nos enseñó a relacionarnos con el Padre. Y no dijo relacionémonos con el Rey, con el Creador. No, dijo papá, Abba, Padre, papito. Y este programa lo estoy haciendo porque de casualidad me puse a leer libros que ya había leído hace muchos años, los libros que me ayudaron en mi conversión. Después de mi cursillo de cristiandad, pues hubo libros importantísimos, San Francisco de Asís, ¿verdad? La historia de Francisco, después Santa Teresita del Niño Jesús, la historia de un alma, San Agustín, Confesiones. Pero me encontré un librito pequeño dentro de la biblioteca ahí, de libros viejos, ¿verdad? Ya amarillos. Un librito pequeño del cardenal Martini, un gran teólogo, murió en el 2012. Y este librito me hizo gracia, pero no me acordaba. Nos lo regaló a mi esposa y a mí el padre José Mosqueta, que fue nuestro director, el ángel que Dios nos mandó para tomarnos de la mano en nuestro camino con la enfermedad de la esclerosis múltiple. Entonces empecé a leerlo, un librito pequeñito. Y el Padre Nuestro de Martini tiene frases que me dejaron enamorado del Padre otra vez, ¿verdad? El Padre Nuestro nos puede sanar si lo rezamos tomados de la mano del Padre. Cuando digo Padre, ya no me siento abandonado. Ya con solo ese Padre Nuestro, si lo digo con los sentimientos de Jesús, como nos enseña Martini, eso me sana, porque ese niño que estaba en la calle con carros a velocidad ni sabía lo que estaba pasando. Aquí la pregunta es,
qué tan cerca de la mano del Padre me encuentro en mi matrimonio. Y si juntos los dos, como esposos, estamos tomados de la mano del Padre. Santificado sea tu nombre. Es que yo santifico con mi forma de ser a Dios Padre. Cuando digo venga tu reino, venga a nosotros tu reino, el reino de Jesucristo. Es Él, es trabajar en ser nosotros como matrimonio testigos de la resurrección, ser nosotros como matrimonio espejo de la Santísima Trinidad. Dios es amor, es un Padre que ama al Hijo, un Hijo que ama al Padre, el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo, y nosotros como familia tenemos que ser espejo de esa Trinidad, que cuando las personas nos ven, vean al Padre. Un día de estos me llamó la atención en mi parroquia porque el músico que cantaba con su hijo. Su esposa era ministra extraordinaria y la hija, son un matrimonio de 2 hijos, ¿verdad? Una pareja tienen. Y la hija estaba sirviendo en el altar. Y yo le decía, qué testimonio, hermano. Mi casa y yo serviremos al Señor. Le mandé esta frase de la Biblia. Venga a nosotros tu reino. La familia tiene que reflejar ese reino. Y si trabajamos en eso, se nos va el miedo. Porque vamos a estar de la mano del Señor. Y vamos entonces a buscar siempre la voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Igual que en Getsemaní. Igual que Jesús rezó. Tenía miedo, pero cuando dijo, hágase tu voluntad y no la mía, ahí soltó. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que todos nos salvemos. Dios interviene en todas las cosas para nuestro bien. Y es así como vamos pasando del miedo a la confianza. Danos hoy nuestro pan. Danos hoy. No dice danos el pan para los próximos 5 o 10 años. El pasado hay que dejárselo al Señor en su misericordia. Mañana en las manos de Él es su providencia. Lo que tenemos es hoy. Y ocupamos el pan material y el pan de la Eucaristía. Ojalá podamos ir hoy a misa. Y todos los días, no solo los domingos. Hay una gran diferencia en el miedo, al menos eso es en mi vida personal, en mi experiencia personal. La misa diaria me da plenitud. Estoy con anhelo de llegar a la misa todos los días. Y ahí entrego todo. Y al entregarlo todo, entra la paz. Y cuando uno dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pienso en tantas personas que viven presas del pasado. Y ahí es donde rompe las cadenas el Padre Nuestro. Porque si nosotros nos entendemos perdonados por el Papá, hay que tener humildad, hay que pedir perdón, hay que ir corriendo al sacramento de la reconciliación. Y al sentirme perdonado, ¿cómo yo no voy a perdonar a los demás? Es en ese ejercicio donde yo aprendo a perdonar. Cuando me siento hijo y cuando me siento perdonado por el Señor. Ese perdón me da la libertad. No sé si usted ha tenido esa experiencia. Cuéntenos esa experiencia en las redes sociales de Santificarnos en Pareja, o busque este programa también en radiomaria.cr en la parte de podcast y ponga sus comentarios sobre el perdón. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al decir perdona nuestras ofensas, estamos arrodillándonos con humildad. Señor, hemos pecado, somos pecadores. Y cuando decimos líbranos del mal, no le decimos quítanos los problemas. Lo que decimos es que no permitas que ese mal destruya mi corazón. Es bastante la diferencia. Recordemos a Jesús y su relación con su papá. La primera vez que dijo Padre fue cuando se perdió y lo encontró mamá María y San José en el templo. Es que estaba en las cosas de mi Padre. Y de ahí hagamos un vuelo directo a la cruz.
Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todo inicia y termina con un papá en la vida de Jesús. Termina en los brazos del Padre. Hermanitas, hermanitos, los problemas van a seguir. Somos de la muerte, van a haber enfermedades, las crisis económicas son ciclos que van y que vienen. Las discusiones dependen de nuestros temperamentos y a veces no los controlamos y habrán pérdidas. La diferencia no es la ausencia de problemas. La diferencia está en nuestro corazón. ¿A qué hay que tenerle miedo? A nosotros mismos. A eso sí, al pecado. A eso sí le tengo miedo. ¿Por qué? Porque pierdo la gracia. Ahí me solté de la mano del Padre. Pero entonces ordenemos nuestros miedos. Tengamos miedo de pecar, pero los otros miedos entreguémoslos como un capital de gracia, decía el fundador de Schoenstatt. Nosotros en Schoenstatt apuntamos nuestras alegrías, nuestras tristezas y las depositamos en un baúl o en un jarrón de barro grande, y ahí todo el mundo llega a los santuarios de Schoenstatt en el mundo y depositamos nuestras intenciones y los 18, que es el día en que celebramos nuestra renovación de alianza con la Madre de Dios, ahí los quemamos y sube esa oración en manos de María al Padre. María fue el camino corto por el cual llegó Jesús a este mundo. Dios eligió a Mamá María para que su hijo naciera y también es el camino corto para llegar al cielo. Ella intercede por nosotros para que nos tomemos de la mano del Padre a través de su Hijo. Él es el camino, Él es la verdad, pero hay que trabajar ese tema de tener un corazón de niño. Los niños, hay que ser como niños, decía el maestro, decía el Señor. Él en ningún momento nos prometió una vida sin cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Lo que sí nos enseñó Jesús es la palabra Padre. Cuando recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hay traducciones en que dicen: líbranos del maligno, ¿verdad? El Señor nos protege. Nos dejó un ángel para protegernos. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día. Y volvemos a la guitarra. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo miedo? Nada es imposible para Dios. Imaginemos a María. Mamá María está rezando, aparece un ángel y le dice que va a ser la madre del Mesías. ¡Wow! Pero a ella no le ahorraron cruz. No había dónde nacer, dónde poner al niño Jesús. Nació en un pesebre. Después tuvo que huir a Egipto. Después volver. Y bueno, el momento de cruz, de ver a su hijo levantar esa cruz, caminar, caerse con la cruz 3 veces. Y se imaginan ver a María viendo a Jesús cuando lo están clavando, ver su sangre volar ahí. Los demás apóstoles, solo Juan y ella estaban ahí. Ellos tenían miedo y se escondieron. Después, ¿qué pasó? Llegó el Espíritu Santo y les quitó ese miedo para predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo también es importante, pero repito, el miedo solo a los pecados de nosotros mismos. No juzguemos a los demás.
revisemos nuestra vida, revisemos por qué caemos en los mismos pecados siempre y cómo podemos hacer para solucionarnos y para quitarnos el miedo. Tenemos que vivir con confianza de la mano de Dios. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Querido Jesús, queremos relacionarnos con el Padre así como tú te relacionabas con Él. Nos enseñaste esta preciosa oración del Padre Nuestro. Pero ayúdanos a dejar de repetirla y a orarla pensando en cada frase, profundizando en cada frase. Hay un montón de escritores, pero un montón de escritores que han trabajado el Padre Nuestro desde diferentes miradas. Señor, ayúdanos a leer más sobre el Padre Nuestro, empezando por el Catecismo, que ahí está esta oración bien profunda y explicada, y está lindísimo leer el Catecismo en el tema del Padre Nuestro. Ayúdanos a tener ese tiempo, a detener nuestra vida, a parar y pensar en papá. Volvemos al inicio del programa. Pensemos en un niño que está de la mano de su padre en un lugar peligroso, y después imaginarlo solo, sin el papá ahí. El peligro siempre va a estar con o sin el papá. La diferencia está en que el corazón del niño está en paz cuando está de la mano del Padre, y usted tal vez en este momento está con un miedo espantoso por una enfermedad, por una noticia, por lo que sea. La diferencia la hace su propia mano. Vayan corriendo al sagrario, vayan corriendo a confesarse para estar en gracia. Da miedo no estar en gracia. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Hay un montón de salmos que se pueden leer cuando uno tiene miedo. Pero lo más lindo es irnos a sentar frente al sagrario y quedarnos ahí en silencio y ser honestos con el Señor. Ahí está Jesús, ahí está el Maestro en el sagrario. En la Eucaristía se actualiza la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En cada misa, decía San Juan Pablo II, se actualiza toda la pasión, no solo la muerte y la resurrección. Quiere decir que también se actualiza ese momento precioso, hermana y hermano, donde Jesús nos da a su mamá. Nadie es huérfano. Podemos tomarnos de la mano de una madre. Una madre nos entiende, tienen una mirada diferente. Mamá María intercede por nosotros. ¿Intercede en qué? En llevarnos justamente a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Fuera del camino asusta. Todo lo que está fuera del camino asusta. Ahí sí hay que tener miedo. Pero si estamos en el camino, intentándolo, trabajándolo, escuchando este programa, tratando de ponerlo en práctica, pidiéndole al Señor ayuda, estamos en el camino. Si estamos en gracia, estamos en el camino. Eso que tienes en la mente en este momento, entrégueselo al Señor. Hay muchas veces que no podemos hacer nada, entonces ¿para qué vamos a preocuparnos? Entreguémoslo al Señor. Si hay algo que hacer, hagámoslo. ¿Qué puedo hacer frente a esto que tengo enfrente? Escríbalo. Puedo hacer esto, esto y esto. Ok, hágalo. Pero después de que hizo lo que se puede hacer, ya no hay nada más que hacer. Me recuerda al tema de la salud de mi esposa. Yo tengo la responsabilidad de hacer todo lo posible por la salud de ella. Ir a los doctores, ayudarle en todo lo que pueda. Pero llega un momento en que ya no puedo hacer nada más. Entonces ahí suelto y pongo a mi esposa en las manos del Señor.
tengo una imagen de la Virgen María, la Virgen de Schoenstatt, aquí en mi santuario hogar, en mi casa, y la tengo una corona. La corona significa esa entrega de los tratamientos que tiene que ser mi esposa, una entrega a la Virgen, a la Madre de Dios, para que ella se los entregue al Señor y que se haga su voluntad. Pero yo tengo un límite, como lo tiene usted, hermana y hermano. Entonces llega un momento en que nada más hay que soltar las cosas y agarrarnos de las manos del papá, de nuestro papi, nuestro papá. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Este hijo se va de la casa del padre, malgasta toda su vida, todo su dinero, llega a tocar fondo hasta que llega y dice: pero los empleados de mi padre están mejor que yo. ¿Y qué pasa? Decide regresar a la casa. Le quiere decir al papá que quiere ser empleado. ¿Y qué se encuentra? Un papá que sale corriendo al encuentro de su hijo y lo abraza y lo colma de besos y le pone un anillo. ¿Esta parábola qué es? Es Jesús revelándonos quién es el Padre. Jesús mismo nos está diciendo que el Padre es un Padre que sale corriendo a nuestro encuentro, que nos está esperando. Pero como somos libres, tenemos que tomar la decisión de regresar a la casa del Padre. Yo me podría quedar comiéndome la comida de los cerdos. Hermana, hermano, regresemos a la casa del Padre. Si hay que perdonar, perdonemos. Si hay que confesar, confesémonos. Volvamos a la casa del Padre, volvamos a la Eucaristía. En el nombre del Señor, papá, te pedimos que los que están escuchando este programa podamos regresar a la casa del Padre. Mamá María, ayúdanos a tomarnos de la mano del papá. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios. Que Dios los bendiga. Nos consagramos a la Madre de Dios diciendo: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga. No se olviden de rezar por Radio María. Y por favor, compartan estos programas. Búsquelos ahí en los podcasts de Radio María, radiomaria.cr, o en las páginas de Santificarnos en Pareja en sus redes sociales. Y coméntenos cómo están sus miedos y cómo se los va a quitar de encima. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.